oraban permanentemente. Y eso es lo que nosotros ahora también hacemos. Oramos al Señor. Cuando cumplimos esos elementos, entonces la iglesia está segura, hermanos, porque la obra no es del que dirige, no es del que abre la puerta, no es del que barre, la obra es del Señor. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Estamos estudiando, según me dijo mi querido hermano Wilmer, el libro de Filipenses. Como usted sabe mucho de Biblia, yo solo vengo a recordarle algunos conceptos. De los 66 libros que tenemos en la Biblia, hay 39 en el Antiguo Testamento y la diferencia está en el Nuevo Testamento. Una de esas es esa carta. Esa carta fue escrita para una iglesia en particular, por un hombre en particular, Pablo escribiendo a Filipos. Ahora, la carta se vuelve universal porque es de aplicación a toda la iglesia en todo el mundo. Mire que, ¿cómo se nota entonces la inspiración de Dios en los escritos bíblicos? Porque algo que ocurrió allá en Filipos, en circunstancias muy diferentes, hoy lo podemos aplicar a la iglesia moderna 2000 años después. Cuando estudiamos de una manera concienzuda la palabra de Dios, Dios también nos habla de una manera concienzuda. Dicho de otra manera, si usted ara la tierra y hace surcos profundos, siembra y la planta es fuerte. Si usted escudriña la palabra permanentemente, siempre va a estar sacando perlas, siempre va a estar sacando enseñanzas preciosas que Dios tiene para nosotros. Estamos entonces en el libro de Filipenses, en el primer capítulo, y creo que hoy estamos en los versos 20-26. Dice la palabra de Dios: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, el cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Vamos ahora. Amado Padre Celestial, hay gratitud en nuestro corazón porque tu palabra nos alienta, porque tu palabra nos anima, porque dejaste tu escritura para que nosotros sepamos qué hacer, cómo hacerlo, qué dejar de hacer, qué prohíbes estrictamente y qué cosas nos alientas a practicar. Gracias por eso, Dios. Bendito sea tu nombre. Tú eres el dueño de esta congregación. Tú eres nuestro dueño. Somos tus hijos. Gracias. En el nombre de Cristo oramos. Pablo tenía varios propósitos en mente cuando escribió esta carta. Mire qué interesante, ponga atención porque aquí hay perlas preciosas que nos van a servir. En primer lugar, cuando él escribe la carta a la iglesia de Filipos, ¿sabe dónde está él? En Roma. Lleve la secuencia. Pablo está en Roma. Y está acostadito en una hamaca y le lleva un café caliente y pan. No, hermanos. No. Pablo está viviendo una etapa que para nosotros, desde la vista de un ser humano, mire, estaríamos llorando, angustiados,
renegando hasta de la fe. Pero Pablo es diferente. ¿Saben qué está Pablo? Está preso. Pero Pablo ve entonces en estar preso más bien una oportunidad maravillosa que Dios le ha dado. ¿Sabe para qué? Para llevar la palabra. He aquí el enfoque que nos diferencia de lo que Pablo hacía. Aquí empieza a tomar sentido entonces las palabras que él expresa en esa carta. Por eso cuando Pablo dice que se encuentren estrechos y esto ocurre lo otro, ¿sabe por qué? Porque para él realmente la vida es Cristo. Surge mi primera pregunta. Entonces, para nosotros, ¿cuál es nuestra prioridad? Cristo. Ah, mire qué bonito. Porque cuando ponemos nuestra mirada en Cristo, entonces las cosas de aquí de la tierra toman el verdadero valor de cosas de la tierra y las cosas celestiales otra dimensión. Cristo es primero. Amén. Pero en la práctica, no ustedes, otros de otras iglesias, quienes traidores son. Primero el cafetalito, primero la lucha. Y el domingo no voy a la iglesia, pues que el día que más vendo. ¿Cómo voy a cerrar? Pero es que me voy a ir allá porque allá pagan más, nada más que los domingos no voy a poder venir a la iglesia. Y entonces, y no era que era Cristo. Primero, de lo que decimos a lo que hacemos, a veces hay un trecho así de grandote por recorrer todavía. Y por eso estamos hoy aquí. Sí, no fue casualidad que Wilmer me llamara y me dijera, Francisco, ¿quiere ir? ¿Sabe por qué estoy aquí? Porque el Espíritu Santo dijo, Francisco va a ir y le va a decir a los hermanos algunas cositas con amor. Amén. Porque esto no se trata de yo soy mejor. No, hermanos. En el amor a Cristo y en la obediencia a Cristo, ojalá fuéramos los primeros. Ojalá. Yo quisiera ser de esos número uno. Pero siempre tenemos, y voy a aceptar esto con hidalguía, tenemos cosas que nos atan bien fuerte aquí a la tierra. Hay quien dice, ay, Dios me quisiera morir todavía porque quiero ver mis nietos ya grandes. Mire lo que le preocupa a los nietos. Y está bueno, ¿verdad? Mire qué cosa más linda. Sí, son preciosos. Yo tengo 5 nietos y miren, yo sé lo que es estar ahí todo tiempo. Sí, vaya a ser y no haya uno que darle al nieto para que esté contento. Pues hay que amar a los nietos, pero hay que amar más a Cristo todavía. Amén. Así como arrullamos de esos nietos, ojalá así arrulláramos a Cristo. Así nos enamoráramos de Cristo. Así, mi despertar, mi dormir, mi levantarme, mi trabajar, mi hablar sería para Cristo. Amén. Y a eso debemos de dedicarle nosotros, a vivir ahora de una manera diferente. Por eso Dios dejó esta palabra escrita. Mire que no la dejó de adorno, la dejó para que nosotros cambiáramos nuestra vana, dice su palabra, manera de vivir. Yo creo que esa palabrita de vana todos la entendemos, pero yo se la voy a aclarar un poquito. Miren, esta es una espiga de arroz. Esta es una mano y son dedos, ¿verdad? Pero yo digo que esta es una espiga de arroz. Aquí, miren, hay unos de estos que están huecos, no tiene nada. Ese es un arroz vano. ¿Saben por qué? Porque no tiene nada. En cambio, el que tiene el granito ahí, esa es una espiga que no tiene fruto. Pero Dios quiere que nuestra vida no sea una vida vacía, sino que dé frutos. Bien.
Los propósitos que Pablo tiene cuando escribe esta carta de manera general es, en primer lugar, explicar sus circunstancias a sus amigos preocupados por él. ¿Cuál es la circunstancia de Pablo? Le dijo. Estaba preso. Gracias. Eso es. Pablo está preso. En la cárcel abunda el dinero, hermanos. En la cárcel abundan los amigos y en la cárcel no hay problemas. No es cierto. En la cárcel no hay amigos. Nadie lo conoce. No hay dinero. Entonces la iglesia se da cuenta de que Pablo tiene problemas y nombran a un anciano, Epafrodito, y le dicen: Epafrodito, andate para Roma, que allá está preso. Le dice: hermano, ¿qué dijo? Y él: vale. Y Epafrodito, bien obediente, se fue. Pablo lo que está haciendo, ya recibió el Epafrodito, ya recibió el dinerito que le mandaron, ya recibió la palabra de aliento, ya oraron, ya lloraron por la iglesia, y ahora le dice: vete y llévate esta carta, que es la que se nos olvide. Ahora vamos entendiendo cómo está Pablo cuando escribe. La siguiente de los propósitos es explicar la situación de Epafrodito y defenderlo de los que lo criticaban. Epafrodito, a pesar de ser un hombre de Dios, a pesar de ser un hombre preocupado también por la iglesia, no las tenía todas con él. Siempre hay gente que lo adversa a uno. Si alguno lo adversa a usted, ¿sabe qué haga? Dele gracias a Dios. ¿Sabe por qué? Porque usted todavía genera expectativas, si no, no lo adversará. Hay un dicho muy conocido, parece que es extraído de un libro. Supongo que es del Quijote, pero el otro día leí que no era de ahí, sino que de otro escritor inglés, que dice: oye, ladran los perros, quiere decir que no ladran. Y otro que dice: nadie le tira piedras a un mango que no tiene fruto. Entonces, si usted está haciendo algo, de repente va a encontrar algún grado de resistencia y personas que no lo reciben. Usted no trabaja para él, trabaja para Dios. Punto. En tercer lugar, agradecerle de nuevo a los filipenses por la ayuda. 4, animarles en la vida cristiana. Mire qué importante entonces. Si yo viniera aquí y viniera a desanimarles, no, hermanos, si miren, si de todas maneras esto ya te va a acabar, ¿por qué no cerramos esto y nos vamos todos? Somos poquitos. ¿Cuánto nos darán por eso? Darán 1 millón y lo repartimos. ¿Verdad que se soluciona todo? Pero se está desanimando. Que se es hacer el trabajo del enemigo. Ya no es trabajar para el jefe de nosotros, sino que para el enemigo. Mire qué facilito es trabajar para el otro lado. Empezar a meter ideas de desunión, empezar a meter ideas de cómo para allá, esta palabra es mejor. No, hermanos. La palabra de Dios solo es una. La conducta de nosotros hace que sea diferente. Si yo hablo como cristiano, vivo como cristiano y actúo como cristiano, ¿qué soy? Cristiano. Pero yo hablo como cristiano, pero hago como mundano. Hay un bregazo bien feo, echan humo las llantas. Aquí algo no está bien. Y es cierto, algo no está bien. Les anima a la vida cristiana y finalmente sabe que estimula Pablo con la carta a la unidad de la iglesia. Qué linda es la unidad. Pero fíjense que la unidad de la iglesia no es un decreto. No es, aquí vamos a ser unidos. No. La unidad de la iglesia es el trabajo del Espíritu Santo. Amén. Únicamente el Espíritu Santo de Dios brinda la unidad de la iglesia. Si alguien no quiere estar con la iglesia, no quiere estar en la unidad del Espíritu Santo. Y no hay mucho que hacer sobre eso. Porque esa es una obra propia de Dios a través del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Amén. Amén. Bien, dicho esto, hay una palabra que se repite mucho en esta carta de Filipenses y es el gozo. Pongan atención a esto, hermanos.
Y si usted quiere ver cómo se repite, solo agarre la carta y empiece y subraye todos los gozos y va a encontrar que hay por lo menos 17. Ok. Y yo pregunto, ¿y qué es el gozo? Si usted me dice, es andar contento siempre, no, hermano, no es eso. Porque andar contento cuando le cae un ladrillo en el pie, eso no es gozo, ese es masoquismo. Usted no puede estar contento cuando algo le duele. No, ¿sabe qué es gozo? Es más profundo, es un fruto espiritual. El libro de Gálatas, cuando nos enseña en el capítulo 5, en el verso 22 y 23, que nos menciona 9 manifestaciones espirituales, ahí está el gozo. Entonces el gozo no lo produce usted, no lo produzco yo, sino que lo produce el Espíritu Santo en mí. Y eso quiere decir que soy hijo de Cristo. Y eso quiere decir que me está yendo mal, que mi finca se está secando, que allá no hay nada, que aquí está agarrando fuego, pero yo amo a Dios y tengo gozo porque Él me limpió, porque Él me libró, porque Él perdonó mis pecados. Amén. No me ha prometido fincas grandes. ¿Se fijan? El enfoque no es dinero, el enfoque es gratitud a Dios por lo que Él ha hecho, por lo que Él está haciendo y por lo que Él tiene reservado para el futuro. Entonces el gozo es más profundo que una sonrisa hipócrita. El gozo es felicidad interna, grande, gozosa, aun cuando hay una lágrima, aun cuando hay una muerte en la casa. Y doy gracias a Dios. ¿Y qué mejor que ese? Que me estoy llorando, tengo gozo. Ese es el gozo que Dios nos ha prometido. Y ese es el gozo del cual habla a los filipenses. Y ese es el gozo que nos ha prometido a nosotros. Amén. Bien. Pablo nos enseña mucho respecto a Cristo en la cartita. En primer lugar nos dice, y en todo el capítulo 1, que es nuestra vida. Mire, entonces, ¿qué es mi vida? ¿Estudiar mucho? No. ¿Qué es mi vida? ¿Tener un montón de carros? No. ¿Qué es mi vida? ¿Tener una casota grandota que me conozca todos los cuartos? No. Cristo es mi vida. Amén. Mi vida debe ser para Cristo. Y Él me va a hacer la casota grandota que debo conocer todos los cuartos. ¿Sabe para qué? Para su gloria y para su gloria. Ahí cambia la cosa. Ahí cambia la cosa. Esa es otra historia. Esa es otra manera de vivir. Pedir se os dará, nos dice la Biblia. Y la gente cree entonces que solo es de decir, Dios, a mí se me ha ocurrido que el carro que yo quiero tiene que ser rojo, de 4 puertas y unas llantotas así de grandes. ¿Será que Dios lo haga así? No. Él puede, sí puede. Pero su palabra no dice así. Cuando dice pedir se os dará, es conforme al plan de Dios. Y el plan de Dios no es que usted ande de loco en un carro y vaya a tirar un globo a la gente. No, nunca fue ese. Es sirva a la gente. Fíjese que esta es una historia vieja. Allá por 1980 yo vivía en Tegucigalpa. Y a media cuadra de donde yo vivía uno de los dueños de beneficios que fue en aquel entonces uno de los más grandes de Honduras. Pues el muchacho, el hijo de los dueños, se ganó un premio de lotería que en aquel entonces pues uno decía que el premio te eran 50,000 lempiras. Hoy 50,000 lempiras la gente no le va a hacer caso, ¿sí? Pero en aquel entonces sí, él se lo ganó. Con el dinero compró un carro, un Ford, ni siquiera le envidian. Y ese domingo le dijo a la familia, vamos a hacer, se fue para Ceiba y en medio del puente del Cangrejado, ahí pegó en una de las columnas y se lo tomó. Complicada la historia. Porque él soñaba con comprar el carro, pero bien. No era de Dios. No era de Dios. ¿Se fijan entonces por qué? No necesariamente todo lo que uno le dice a Dios, Él va a poder hacer porque exactamente Él es beneficioso para usted. No todo lo que le pide, hay que aprender a pedir. Y esa va a ser otra historia que vamos a tener en otro enseñanza. Amén. Bien.
La iglesia en Filipos fue la primera fundada en Europa. Oiga bien lo que estoy diciendo. O sea, fuera del territorio de Israel. En Hechos, en el capítulo 16, y no lo vamos a buscar porque ya casi son las 7 y voy empezando. En Hechos, vemos cómo se funda la iglesia. No lo vamos a ver, solo si usted quiere verlo, busque Hechos 9 en adelante, lo busque en su casa. Pablo recibe un llamado espiritual de que vaya a Macedonia. Entonces Pablo, ¿sabe qué hizo? Le dijo al del barco, vamos a irse a agarrar de Troas, allá y de allá, y de ahí, y llega a Macedonia. Macedonia era una ciudad, es una región, y la primera ciudad que hay en Macedonia se llama Filipo. Y llega a Filipo, y como Pablo si es cristiano de verdad, cuando llega lo primero que hace es orar. Y ve que pasan unas mujeres que van a orar. Ahí va una de ellas del pueblo que se llama Lidia. Y Lidia está también orando y clamando a Dios. Y Pablo la mira y dice, esta es Dios de nosotros. Y ora con ella. Y pasa una muchacha que tiene un espíritu. Entonces Pablo cuando ve aquello dice, no es posible que sigan asaltando a la gente a través de esta muchacha, y la denuncia. Entonces aquellos dueños de la muchacha, cuando ven que pierden la garantía porque hay un terremoto, y mientras Pablo está orando y mientras las paredes caen, Pablo sigue preso, porque él no es preso de la cárcel, él es preso de Cristo. ¿Sabe qué? El guardia de aquel hombre allí todavía preso dice, me gusta esto es buena fe, dice, ¿qué debo de hacer para ser salvo? La pregunta que todos hemos hecho un día, y ya alguien nos ha preguntado, ¿cómo puedo ser salvo? Bueno, cree en el Señor Jesucristo, tú y tu casa. Y eso se ha repetido, y 2000 años después, mire cuántas iglesias hay en todo el mundo a raíz de esa palabra. Y a raíz de que ese hombre, ese guardia, junto a Lidia, empezaron y fundaron la iglesia en esa comunidad. Sea el nombre de Dios. Amén. Bien, me salto el libro y vuelvo a la carta. Me voy a ir un poquito atrás al versículo 12, en el capítulo 1, que esto ya lo enseñaron, pero quiero juntarlo con lo que sigue, con la parte que me dieron a mí del 20 al 26, y lo que vamos a ver ahí es cómo el evangelio progresa. Nótese cómo Pablo describe todo el sufrimiento que había atravesado. Llama a estas aflicciones las cosas que me han sucedido. Miren, Pablo no hace alarde de que a él lo han garroteado. No hace alarde de que él ha estado en naufragio. No hace alarde de que lo han mordido serpientes. No hace alarde de que lo han seguido y lo han bajado en canastas para que pueda huir. No hace alarde de tantas cosas que le han ocurrido o del evangelio, sino solo dice las cosas que le han ocurrido. La mayoría de nosotros, y me incluyo en ello, hubiéramos entrado en grupo de detalles para hacer como espectacular lo que estábamos haciendo. Pero Pablo no, su deseo, ¿sabe cuál era en el fondo? Honrar a Cristo y promover el evangelio de Cristo. Pablo solo hacía 3 cosas, y con esto yo voy a ir terminando. En primer lugar, ponía a Cristo primero. Amén. Se dice bien fácil. Poner a Cristo primero. Estaban las cadenas en sus muñecas, estaban en sus prisiones en Cristo, estaban sus enemigos causando problemas por su predicación egoísta. ¿Qué pues? Están predicando a Cristo. Estaban sus amigos preocupados por él y orando por él. Excelente, dijo Pablo. Esto exalta a Cristo. Existía la posibilidad de que muriera estando preso. Y entonces, ¿sabe qué dijo
Pablo? Que Cristo sería magnificado o con su vida o con su muerte. ¿Qué manera de ver el Evangelio? En que ya no importa mi vida, en que ya no importa lo que yo quiero, sino que importa lo que Cristo quiere. Pone a Cristo y al Evangelio por encima de cualquier cosa. Cuando pongamos a Cristo en cualquier circunstancia, entonces ¿sabe qué ocurrirá? Tendremos gozo. Ante el mundo estaremos perdiendo, pero ante Dios estaremos perdiendo. Amén. Hay un profeta que no sé si ustedes lo han leído o lo han estudiado, que responde al nombre de Jeremías. Ay, Jeremías tan lindo. Fíjense que Jeremías, la Biblia lo reconoce como el profeta iluminado. Nadie se convirtió con Jeremías. Nadie creyó en la palabra por la boca de Jeremías. Ni la doña los hijos, ni los hijos. Pero Jeremías es la Biblia. Porque a los ojos de Dios, Jeremías fue valiente y valioso. A los ojos de los humanos, prácticamente no valió nada. Entonces vea usted como Dios tiene un estándar diferente para medir nuestra vida. No por el dinero que tengamos, no por todo lo que hemos dicho que hacemos, sino simplemente por la obediencia que tenemos. Amén. Dios nos mide por nuestros actos de obediencia. ¿Sabe usted que el mayor problema del hombre, además del orgullo, es la desobediencia? Así que ir con la compra. Mañana, hermanos, vamos a venir a las 9. A las 9:10 voy a ir a la 9. No ha nacido, pastor, que me mandé a mí. Hermanos, vamos a cantar tales cantos. A Andrés se le gusta eso. No te desobedientes hasta eso. Nos encanta llevar la cosa. Hermanos, vamos a reunir y este color blanco está bien bonito para acá. Acá vamos a poner un televisa. Ya decimos la iglesia, porque otros lo van a querer ver, otros lo van a querer morado, otros lo van a querer. Miren, es de la derrota, porque somos así. Ay, hermano, cuénteme a mí. Si es que somos, nos encanta la polémica. Tenemos que aprender a obedecer. Amén. Obedecer, obedecer. Nos dicen a las 9 que seamos 15 para las 9. Nos dicen a las 6 de la tarde, 15 para las 6. Que hay una cosa que hacer, hagámosla después o hagámosla antes. Pero siempre, a la hora de que haya algo importante, tomamos a hacer algo que nos quita el impulso de hacer. Que nos quita el impulso de obedecer. Miren, el diablo es astuto. Fíjense que Dios es todopoderoso. El diablo no es todopoderoso. No tiene poderes. Pero tiene una astucia que juega con la dignidad de nosotros. Ay, otra vez la fuerza. Que tengo para liberarnos. Por favor, que no se y ella te va a dudar. Y empieza a abrir el diablo. Y el otro a creerle. Sí, es cierto. No. Yo creo que esta iglesia necesita un cambio. Saquemos de Dios. Miren, a sacar a aquel hombre de Dios solo porque a mí no me gusta. Bien. Ponemos entonces al Señor Jesucristo en primer lugar. Es lo que Pablo hace. Fíjense que cuando Pablo estuvo encadenado, junto a las cadenas de él estaban unos soldados. Pues sí, Pablo pudo haber hablado de todo lo que le dolía a su muñeca. Pero ¿sabe qué hizo Pablo con los soldados? Lo evangelizó. Y la Biblia nos dice, lo que pasa es que nosotros leemos
y no leemos. Miren que en el mismo libro, en Efesios, vamos a ver, en 1:13, dice, perdón, no en Efesios, en Filipenses, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todo lo demás. ¿Qué es el pretorio? El sitio donde están los soldados. Él está preso ahí con ellos y entonces él los evangeliza, perdón. Y al final, en el 4:22 dice, todos los santos os saludan, especialmente, póngale atención a eso, los de la casa de César. ¿Quiénes eran? Los del pretorio. ¿Quiénes eran? Los soldados. ¿Quiénes saludan a la iglesia? Los soldados que estuvieron presos con él. Y esa es una prueba del poder de Dios. Amén. Y esa es una prueba de que cuando uno está dispuesto a hacerlo, Dios hace la obra. Fíjense que nosotros no tenemos mucho que hablar. Cuando yo leo la Escritura, mire que a Jonás le dijeron que tenía que ir allá y hacer una gran labor, pero ¿qué era lo que tenía que decir? El juicio de Dios había venido y que se pusieran en cuenta. Ese era el gran mensaje, y ese mensaje cambió a la ciudad entera, de tal manera que hasta el rey, oiga bien, se echó silencio, hasta los caballos, los perros y los gatos se convirtieron. ¿Acaso en la historia bíblica? Por el mensaje de Jonás. ¿Cuál es el mensaje de Juan el Bautista? Arrepentirse. El que viene atrás de él, lo bautizará con fuego. Y él siguió. El que quisiera hacer caso, que hiciera. Es un gran mensaje ese. Nosotros que podemos decirle a alguien, mire, a mí me ha funcionado. ¿Quiere que le funcione a usted? Acérquese a Jesucristo. ¿Verdad que es así? Ni muy grande ni muy impresionante. Pero esas palabras cambian de muerte a vida. Amén. Esas palabras salvan del fuego eterno. Esas palabras sacan a la gente del infierno y lo ponen en la gloria con el Señor. No porque nosotros lo hicimos, sino porque Dios ya lo hizo con Cristo. Amén. Ponía a otros en segundo lugar. El primer lugar era para Dios. Estoy hablando de Pablo. El primer lugar para Dios. El segundo lugar para los hermanos. Vea entonces qué enfoque más diferente. Nosotros nacimos egoístas. Y Dios nos da la oportunidad que no nos muramos egoístas. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros, desde que éramos niños, fuimos enseñados a esto. Voy a decir todo esto con un poquito de dolor aquí, pero casi todos fuimos enseñados en el mismo molde. No tuve un niño famoso. Porque era piojoso, porque era pobre. Entonces, el pobre no era un democrático. Allá jugaba con el hijo de fulano de tal. Fuimos enseñados. No fuimos enseñados a ser dadivosos. Fuimos enseñados a llevar la contraria. Fuimos enseñados a pelear, no a amar. Entonces, Pablo primero pone a Cristo, en segundo lugar pone a los demás, porque él no era egoísta, él tenía gozo amando a los demás y oraba por ellos. Pregunto, ¿cuántas veces oramos por los demás? Y seamos sinceros. Miren, así oramos nosotros. Si es la hora del mediodía, yo gracias por los alimentos, permíteme a mis hermanos que mi nombre de Cristo Jesús lo bendiga. Y le pedí a Dios con esta oración. Cuando oramos en la mañana, Dios, gracias por esta mañana. Pongo todo lo que voy a hacer en tus manos. Bendíceme por favor, en el nombre de Cristo lo pido. Amén. Y en la noche, cuando me voy a acostar, Dios, qué bueno que ya llegamos a esta hora. Cuida por favor mi casa, como que tengo a chimar Dios. Pero eso es lo que nosotros hacemos. Ahora pregunto, ¿y en qué momento se acordó de sus hermanos? ¿En qué momento pidió intencionalmente por los enfermos, por los que no tienen trabajo, por los que sufren, por los perseguidos?
por los que la policía los garrotea, por los que les tiran gas, por los que consumen drogas, por los que beben guaro. Es por ellos que tenemos que pedir. El día que aprendamos a amar a aquellos, oiga bien, es que la palabra dice que si amamos al que nos ama y que mérito hay en eso. La gracia es amar al que no nos quiere. Ese sí es mérito. Qué feo, mi hermano. Hoy voy a orar toda la noche por él. Pero venimos nosotros y oramos, Señor, que feo me mira, sácale los ojos, por favor. No, hermano, tampoco. ¿Sabe qué no tiene que hacer? Dios, dame gracia para que el hermano logre ver gracia en mí. Dios, si algo puedo hacer por él, indícame lo que. Y miren que un día lo atropelló un carro y usted iba pasando, ¿sabe qué le toca? Pararse, montarlo a su carro y llevarlo a una clínica y si toca para papá. Ya, se entra por el camino. Ya, poquito, ya, vamos. Ese es el caminar cristiano. Número 1, amar a Dios en primer lugar. Número 2, amar a nuestro propio. Primero, y finalmente, y con esto termino porque ya lo quiero con ganas de irse. Y ya me quedo viendo todo feo. No, cuando me mira así de que. Pablo se ponía en último lugar, allá. Y a él le tocó de último en todo. Fíjense que cuando usted busca los apóstoles del Señor, vea la lista, ni aparece el tal Pablo. No. En todas las listas de los 12 apóstoles, para más Judas, aparece. Y cuando Judas se ahorca, meten a 10. Pablo no aparece. Entonces, dice Pablo, él mismo dice, con un abortivo, y de último dice, ahí voy yo, pero por un llamado del Señor. Como apóstol. Mire qué bonito. El último. Y él aprendió toda la vida a que primero el Señor, después los hermanos y por último él. Su futuro no le pertenecía. Su reputación era la de Cristo. En contraste, cuando nosotros nos ponemos primero, eso siempre acarrea miseria. Siempre que las dificultades afecten nuestras vidas, debemos asegurarnos que tenemos un solo sentir que dice: Señor, cualquier cosa que venga, quiero que Cristo sea glorificado. Por eso Pablo pronunció estas palabras, motivo de la predicación de esta tarde. Porque para mí el vivir es Cristo y entonces sí, el morir es ganancia. Nosotros usamos muy mal estas palabras. ¿Sabe cómo las usamos nosotros? Tenemos una enfermedad terrible y entonces, como sabemos que ya no vamos a morir, decimos, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sí, que siempre se va a morir, hermano. Pero el vivir es Cristo es diferente a solo decirlo. El vivir es Cristo es actuar para Cristo, es hacer para Cristo, es mirar para Cristo, es actuar para Cristo, es llevar la palabra a los demás, es tomarla para mí y vivirla y aplicarla. Porque yo puedo saberme toda la Biblia y no aplicar ninguno en beneficio ni suyo, ni siquiera mío. Entonces, ¿en qué soy? La palabra de Dios nos beneficia a todos. Beneficia a todos cuando nosotros la aplicamos como quiere. Tiene que beneficiar. Tiene que cambiar vidas. Tiene que levantar muertos. Tiene que gente que ya hiere poner. Ese es el poder de la palabra. Y somos nosotros en un alma restaurada, en un espíritu cambiado, que vamos a hacer posible eso. Vamos a hacer posible que nuestra vida sea agradable para Cristo. Y que si un día, porque nos va a tocar enfrentar la muerte, estemos ahí en el entredicho. ¿Por qué? Porque si nos quedamos aquí, te va a seguir sirviendo. Hay una historia en la Biblia que siempre me llama la atención.
Fíjate que hubo un rey, el Señor le mandó a decir con Isaías, que arreglara sus zapatillas porque se iba a morir. Ese hombre lloró, ese hombre clamó, ese hombre hizo así, ese hombre hizo como que otro bien, y el Señor lo oyó. Y le dije, a la tiene que haber 15 años. Y le dio los 15 años. Pero yo soy curioso y me pongo a leer qué hizo Ezequías después de ese regalo de Dios, y mire que no hizo nada bueno. Pregunto, ¿Dios es bueno? Amén. Nosotros es que tenemos que agarrar una lista de esa gruesa y empezar a darnos por todos lados para irnos en paz. Pero por favor, no me emparejen ustedes, soy yo que no me emparejo. Verme a qué esperen ustedes que yo digo, ¿cómo tengo que trabajar? Me digo que tengo ahí. Santiago dice que cuando vemos en el espejo vemos al hombre natural. Pero nosotros que nos conocemos bien, estamos viendo allí en ese espejo al hombre pecador, al hombre difícil, al hombre complicado. Y la palabra de Dios lo que hace es. Pero nosotros pedimos y en la iglesia lo que hacemos es reclamarle a todos los demás, pero nunca vemos el espejo que Santiago dice que viéramos. Vamos a ver. Padre Celestial, hay gratitud.